Con el tema de glomerulopatías, el caso clínico nos un paciente que debuta con hipertensión arterial, edema, hematuria, proteinuria moderada y ANCAS positivo. El estudio mediante inmunofluorescencia no demuestra anticuerpos antimembrana basal ni complejos, algo que se sospechaba, o sea, se pensaba que podían ser positivos, son negativos. ¿Cuál sería su primer diagnóstico en un paciente con hipertensión arterial, edemas, hematuria, proteinuria moderada y ANCAS positivos? 1. Glomerulonefritis proliferativa difusa aguda posinfecciosa. 2. Glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo Pauci inmune. 3. Glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 2 y 4. Síndrome de Goodpasture, que ya dijimos en qué consiste, y la enfermedad de cambios mínimos como quinta opción. El paciente de 12 años que acude en el segundo caso a urgencias por artralgias, dolor abdominal y hematuria macroscópica 2 días después de haber sido diagnosticada de amigdalitis. Es un caso que de hecho nos recuerda a alguno que ya hemos puesto en los exámenes. No es exactamente el mismo, pero es muy parecido. A su ingreso, la creatinina sérica es de 2 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 1. Nefropatía por IgA. 2. Síndrome de Henoch-Schönlein, glomerulonefritis posinfecciosa. Y 4. Síndrome de Alport. 5. Glomerulonefritis membranosa. Las glomerulonefritis son un conjunto de enfermedades primarias, ya vimos, ¿verdad?, con qué frecuencia se presentan. No son la causa más frecuente de lesión renal aguda, pero llama la atención que pueden evolucionar a enfermedad renal crónica. Y de hecho, se considera, de acuerdo, en países occidentales de primer mundo, como la segunda causa de enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, una enfermedad renal crónica a partir de una glomerulonefritis. Y tenemos que es un conjunto de enfermedades primarias con o sin manifestaciones sistémicas que generan un daño o que cursan con daño glomerular. Eso en general para tenerlo, donde ponemos énfasis en la posibilidad de que se acompañen de manifestaciones sistémicas. Y quizá el otro punto de énfasis es que pueden evolucionar a enfermedad renal crónica. Dentro de esto tenemos que la enfermedad renal crónica, pues vamos a tener una función renal alterada, pero podemos documentar alteración glomerular, túbulo intersticial, la llamada nefritis intersticial, o la necrosis tubular aguda. De estas, la que nos interesa es la que se presenta con menos frecuencia en el contexto de lesión renal aguda, que es la glomerular, la afección glomerular. ¿Qué porcentaje? 5%, ¿de acuerdo? Y tenemos que en este paciente, podemos, en el paciente del caso, o en cualquiera de los dos, podríamos tener un abordaje como este. Hacernos una pregunta pertinente como cuál: ¿hay una albúmina mayor al 40% del total de las proteínas excretadas? Esto es mayor el cociente albúmina-proteína a 0.4, esa sería una forma de frasearlo. 2, la proteína creatinuria es mayor a 0.4. Y hay hematuria tipo glomerular. Aquí llamamos hematuria tipo glomerular, ¿se acuerdan? La definición es presencia de cilindros hemáticos, ¿de acuerdo? Pueden haber acantocitos también, cuando los acantocitos son mayores al 5%. Si la respuesta es no, entonces no estamos ante una enfermedad glomerular, que es la que nos ocupa. Pero si la respuesta es afirmativa, el siguiente paso, muy orientador, es cuantificar la proteinuria del paciente. Si es una proteinuria mayor a 3.5 por día, o como dice la definición, mayor a 3.5 por 1.73 metros de superficie corporal, entonces ese paciente muy probablemente tenga síndrome nefrótico. El diagnóstico lo hacemos y además cursa con hipoalbuminemia, o sea, una albúmina menor a 3.5, si además tiene aumento de triglicéridos, edema y cilindros grasos, ¿no? Los cilindros grasos se presentan, como decía en una de las tablas de la primera charla, también en pacientes con hiperlipidemia y entre ellos los pacientes con síndrome nefrótico. Si el diagnóstico está así de claro, entonces tenemos que pensar en 3 posibilidades. ¿Cuáles son las 3 posibilidades? Enfermedad de cambios mínimos, sobre todo en niños, glomerulosclerosis focal y segmentaria y
membranosa. La membranosa muy frecuentemente en el contexto de lupus, ¿de acuerdo? La otra opción es que no llegue a ese grado, y entonces aquí vamos a hablar de espectros, ¿verdad? La otra opción que no llegue a este grado de proteinuria, que sea una proteinuria menor a 3.5, pero que sí sea una proteinuria glomerular. Y decíamos que una proteinuria es glomerular cuando es mayor a 1 a 2, ¿se acuerdan? Gramos por día. Entonces, sin criterios de síndrome nefrótico, sin criterios de síndrome nefrítico, y entonces podemos considerar que el paciente, o tenemos que considerar que el paciente tenga hematuria proteinuria. Si hay sospecha de afección sistémica y lo corroboramos, entonces tenemos que evaluar según el caso, como ya vimos en la clase anterior. Pero si no hay afección sistémica, entonces este síndrome de hematuria proteinuria va a englobarse o va a referirse a la nefropatía por IgA, al síndrome de Alport y a la nefropatía con membrana basal fina, ¿no? Una membrana basal delgada que caracteriza este tipo de enfermedad. Por otra parte, si la hematuria glomerular, si hay hematuria de tipo glomerular, o sea, una hematuria con sedimento activo, si hay hipertensión y hay proteinuria que no llega a rangos nefróticos, estamos ante un síndrome nefrítico. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿se está comportando como una rápidamente progresiva? Si es así, o es con mucha frecuencia pausinmune, o es anticuerpos antimembrana basal glomerular, que si hay infección a pulmón se llama síndrome de Goodpasture. ¿De acuerdo? Sí, ese es el caso. Pero si no, entonces tenemos que ver si hay consumo de complemento, como puede ser en lupus, por ejemplo, como puede ser en la glomerulonefritis postestreptocócica. En ese caso pensamos en estas entidades. Si hay consumo de complemento, pienso en glomerulonefritis postestreptocócica, la membrana proliferativa como un ejemplo llamativo o importante, el lupus y la crioglobulinemia. Si no lo hay, si no hay consumo de complemento, pienso en nefropatía por IgA, pienso en púrpura de Henoch y pienso también en glomerulonefritis fibrilar, que es también de las formas raras, la que característicamente se asocia a síndrome nefrítico, pero no hay consumo de complemento. Por otro lado, en este extremo, tenemos si el paciente tiene una electroforesis positiva para cadenas ligeras, estaría pensando sobre todo en ¿qué? En datos de, podría pensar en datos de mieloma, si hay cadenas ligeras, depósito de las mismas, o si no la hay, nefritis intersticial, que ya comentamos cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es la tríada de nefritis intersticial? Fiebre, muy bien, perfecto. Y entonces tenemos que las glomerulopatías, algunas veces se señala como la segunda causa de enfermedad renal crónica. Entonces lo importante es que, aunque no son frecuentes, cuando se presentan, está el riesgo latente de evolucionar a enfermedad renal crónica. Eso es lo importante. La edad de aparición más o menos está entre 34 años, más o menos 14.6. En realidad estamos hablando de pacientes entre 40 y 50 años, en algunos casos mayores. O sea, después de los 50 años. ¿Cuáles son más frecuentes, las primarias o las secundarias? Las primarias. Y las primarias se presentan un poquito después. Se presentan normalmente entre los 55 y 70 años. Corresponden al 55-70%, son las más frecuentes. ¿A qué edad se presentan? Después de los 50 años. Después de los 50 años, ¿de acuerdo? Las más comunes, ¿cuáles son? Pues tenemos con un 30% a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, con un 21% a la membranosa, no es una causa rara, con un 17% a la nefropatía por IgA y con un 9% a la de cambios mínimos y con un 7% a la membrana proliferativa. Esto en cuanto a las primarias. Tenemos que, para abordarla, vamos a considerar qué tipo de alteración predomina. Si predomina un síndrome nefrótico, si predomina un síndrome nefrítico, si predomina una forma rápidamente progresiva, que es más cercana ¿a qué? A síndrome nefrítico, ¿verdad? O sea, esa forma rápidamente progresiva es más cercana a síndrome nefrítico, a un síndrome de hematuria proteinuria, o si hay una proteinuria sintomática sin hematuria, ¿no? Entonces, estas son las posibilidades que puede presentar el paciente, o francamente que haya hematuria sin proteinuria.
Y entonces dijimos al inicio que se trataba de un espectro. Tenemos el espectro del síndrome nefrótico y el espectro del síndrome nefrítico. De tal forma que si hacemos una correlación, la enfermedad de cambios mínimos más frecuente en niños se va a corresponder sobre todo con el espectro nefrótico, con el síndrome nefrótico. La glomerulosclerosis focal y segmentaria decíamos que es otra causa frecuente de síndrome nefrótico. La nefropatía membranosa también es una causa frecuente de síndrome nefrótico. Aquí la enfermedad de cambios mínimos se asocia más con síndrome nefrótico en niños. La nefropatía por IgA puede darnos los dos, nefrótico y nefrítico, más frecuentemente nefrótico. Y la glomerulonefritis membranoproliferativa da más frecuentemente nefrítico. Y está la otra, de las formas crescénticas o que tiene una evolución rápidamente progresiva. Y dentro de esas, ¿cuáles estaban? Pausinmune, y la otra es anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Y cuál es el espectro al que son más cercanas estas formas? Nefrítico. No siempre dan un síndrome nefrítico perfecto y no se corresponden al 100% con el síndrome nefrítico, pero es lo más frecuente. Tenemos que en el abordaje de la enfermedad glomerular pensamos en función renal, tipo de proteinuria, tipo de hematuria. Aquí la pregunta muy importante ¿es una proteinuria glomerular? Aquí es una hematuria glomerular, ya dijimos o ya las definimos. Nos podemos apoyar en el patrón serológico y en el patrón histológico. Y tenemos toda esta definición, por ejemplo, la densidad urinaria en el examen general de orina nos sirve para abordar una hiponatremia, por ejemplo, o para abordar de qué forma está concentrando el paciente la orina, se correlaciona con la osmolaridad urinaria. El pH, pues en ciertas infecciones va a ser característico hacia alguna zona o algún valor. Y lo que nos importa es el valor de proteínas. Y entonces tenemos que considerar la definición de proteinuria que ya comentamos, la presencia de cilindros hemáticos y de células de eritrocitos, lo cual haría compatible con una hematuria de tipo glomerular. La presencia de leucocitos, por ejemplo, característicos en la nefritis intersticial. Tenemos que considerar también en este contexto la presencia de cilindros, como decía. Si son granulares, son patognomónicos de necrosis tubular aguda. Si son tubulares, células tubulares, también sugieren necrosis tubular aguda. La proteína de Tams-Horsfall, ¿en quién se presenta con mayor frecuencia? En los cilindros, ¿o en qué? En los cilindros de tipo hialino, ¿de acuerdo? Y los cilindros de tipo séricos o céreos, como la cera, y anchos, que nos hablan de que han estado por largo tiempo ahí, de que nos hablan de enfermedad renal crónica. Y tenemos que para el abordaje de la enfermedad glomerular hay que hacer las siguientes consideraciones. Primero, hay situaciones en las que la proteinuria puede ser fisiológica. Una de ellas, por ejemplo, ¿cuál es? Ejercicio. ¿Qué otra? Frío. El frío también es importante. En el embarazo hay cierto grado de proteinuria también. Entonces, la cuantificación de las mismas nos puede orientar hacia si es un dato patológico o no. Característicamente, la proteinuria fisiológica pues va a ser menor a 150 miligramos por día. La microalbuminuria, como dijimos, se sitúa en el valor entre los 30 y 300. La macroalbuminuria es mayor a 300 y la proteinuria en rangos nefróticos es una proteinuria mayor a 3.5, mayor o igual a 3.5 por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, continuando con esto, la proteinuria de origen glomerular, ¿de cuánto va a ser? Generalmente va a ser, si no llega a rangos nefróticos, entre 1 y 2 gramos por día, ¿de acuerdo? Y normalmente es la no glomerular, la glomerular no nefrótica puede corresponderse con la túbulo intersticial. Puede también ser por sobrecarga de proteínas, como sucede en el mieloma múltiple y en la mioglobinuria, o puede ser aislada.
Hay un tipo de proteinuria que se llama, que es de tipo funcional y que se llama proteinuria por la posición. ¿Y cuál es la posición que la condiciona? El ortostatismo. Se llama proteinuria por ortostatismo. Entonces, estos pacientes presentan proteinuria documentada cuando se les toman muestra de orina después de haber estado ellos en etapa en ortostatismo. Pero si, ¿cómo salgo de la duda? Después de que hayan estado en una posición acostados por más de 8 a 12 horas, les tomo una muestra y característicamente es normal, ¿de acuerdo? Entonces es un tipo de proteína. La proteinuria del corredor, por ejemplo, también es de tipo fisiológico, como comentaba Ramón. ¿De qué forma nos podemos, en escenarios reales, aproximar a las glomerulonefritis? Pues puede ser a través de una tira reactiva, y aquí decíamos que una tira reactiva que nos diga 2 o más cruces, nos está diciendo que hay por lo menos, o hay más de 100 miligramos por decilitro, ¿de acuerdo? Una albuminuria proteinuria, o sea, una relación o una razón albuminuria proteinuria, nos puede orientar más hacia una causa glomerular, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando, ¿qué? Cuando este valor es mayor a 0.4, o sea, cuando del total de proteínas que estamos arrojando, más del 40% es albúmina. Esto es algo. ¿Con qué sensibilidad? Pues con una sensibilidad de más del 97%. Otra forma, quizá la más usada porque tiene una buena sensibilidad, es la relación proteinuria-creatinuria. También, si esta es mayor a 4 o a 40% de proteína con respecto a la creatinina, entonces estamos hablando con esta sensibilidad de enfermedad glomerular. Se correlaciona de hecho bastante bien. ¿Cuál es el gol estándar? El gol estándar es la recolección, pero es poco práctica, como comentábamos en alguna ocasión. No siempre se hace. Cuando estamos abordando al paciente, en algún momento tenemos que hacer la recolección, sin duda alguna. Pero en el abordaje inicial, quizá nos puede orientar más esta forma, ¿de acuerdo? Y bueno, en cuanto a proteinuria y hematuria glomerular, definimos a la proteinuria glomerular, recapitulando la diapositiva anterior, como una albúmina mayor a 40% del total de la proteinuria, o como una relación albuminuria-proteinuria mayor a 0.4 o 40%, y una relación proteinuria-creatinuria mayor a 0.4 o 40%. Por su parte, la hematuria glomerular va a acompañarse de más del 40%, más del 5% de acantocitos y más de la presencia de cilindros hemáticos y más del 20% de eritrocitos dismórficos. De estos, el criterio más importante es la presencia de cilindros hemáticos. Esto correlaciona bastante bien con la hematuria glomerular. Y de manera concomitante se puede presentar hasta en la mitad de los pacientes albuminuria, ¿de acuerdo? Albuminuria. Y bueno, entonces el criterio es más del 5% de acantocitos hace que nuestra hematuria sea glomerular. ¿Cuándo decimos que una proteinuria no es significativa? Cuando la tasa de filtración glomerular es normal, en un paciente joven, normalmente hombre y sin enfermedad sistémica, ¿verdad? Y no hay historia familiar de enfermedad renal crónica. De hecho, se puede pensar en este contexto en una proteinuria ortostática. Medimos la proteinuria que presenta o la orina del paciente después de que haya estado en una posición en decúbito más de 8 o 12 horas y entonces salimos de la duda. Del primer subtipo de causa o de alteraciones asociadas a glomerulopatías que hablaremos es del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico característicamente se asocia a una proteinuria mayor a 3.5 gramos por día o, de acuerdo a la definición que puede venirles en el examen, mayor a 3.5 por 1.73 metros de superficie corporal. Va a haber albúmina baja, que se corresponde con la proteinuria, y va a rebasar el nivel inferior, o sea, va a haber una hipoalbuminemia. El paciente va a tener edema y va a haber o puede haber dislipidemia. Característicamente, el paciente con síndrome nefrótico
se ha considerado como un paciente con hipercoagulabilidad, con estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué motivo? Desechan antitromina 3, desechan proteína C y desechan proteína S. Entonces, todos estos factores que son ¿de qué origen? Anticoagulantes naturales, hay deficiencia. Entonces, como en estados de hipercoagulabilidad primarios, ¿verdad? Cuando hay deficiencia de esos factores, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, y antitrombina, hay mayor, como en la mutación de la antitrombina, hay mayor proclividad a la coagulación, a la trombosis. Se les puede trombosar la vena renal, que es de hecho una presentación. Otra presentación es Budd-Chiari. Otra presentación es EBC, o sea, trombosis en sitios poco frecuentes. A diferencia del factor 5 de Leiden, que se presenta en sitios un poco más frecuentes, como trombosis de miembros pélvicos. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. Continuando, entonces, tenemos que, ¿cuáles son los tres principales alteraciones asociadas a síndrome nefrótico? Dijimos, cambios mínimos en niños, membranosa, es la que más frecuentemente se asocia al lupus o en el contexto del lupus, y la glomerulosclerosis focal y segmentaria, donde hay menos del 50% del total de los glomérulos afectados. Y esto visto por microscopía electrónica, ¿de acuerdo? Esto es lo importante de esta tabla. Habrá que decir que característicamente en la membranosa, pues hay consumo de complemento o no. Sí hay consumo de complemento, ¿de acuerdo? Sobre todo si se asocia a lupus. Y bueno, causas secundarias de síndrome nefrótico, ¿cuáles son? Pues ya dije lupus, sobre todo con la membranosa, diabetes, hepatitis B o C, AINES. ¿A qué se asocian los AINES? Se asocian a nefropatía por cambios mínimos o enfermedad de cambios mínimos. Amiloidosis, la amiloidosis puede también cursar con, ¿y qué causa la amiloidosis característicamente? Síndrome nefrótico, entonces, ¿no? Como causa, o sea, se presenta como síndrome nefrótico. Mieloma múltiple, HIV y preeclampsia, como causas secundarias de síndrome nefrótico, ¿no? La pregunta, una de las preguntas favoritas del residente cuando estás en el pase de visita es, ¿de qué forma el mieloma causa nefropatía? ¿No? ¿Qué le contestarías, Iliana? ¿Por la hipercalcemia puede causar nefropatía? Sí, una. Dos, por las proteínas de Ben-Jones. El riñón del mieloma, ese es lo que se llama mieloma. Muy bien. ¿Otra? De depósito de cadenas, es otra forma. ¿Qué otra? Dije calcio ya, ¿verdad? Ajá. Amiloidosis secundaria, muy bien. Amiloidosis secundaria. Y una más, infecciones, mayor predisposición a infecciones. Entonces es lo que tienes que preguntarle al residente. Para examen nacional, bueno, sería difícil que se ajustara una pregunta, pero esa es una pregunta que les encanta en el pase de visita, ¿verdad? Pacientes con HIV, ¿a cuál se asocia normalmente? A la glomerulosclerosis focal y segmentaria, así es. Les van a preguntar sobre nutrición, de hecho. Les encanta esa pregunta. ¿Hay ciertos tumores que se asocian a eso? ¿Como cuáles, por ejemplo? Porque sólidos creo que son membranosa. Membranosa. Así es, como el linfoma, por ejemplo. El linfoma puede asociarse a estos, ¿de acuerdo? Linfoma. Y entonces tenemos que en el paciente con síndrome nefrótico debemos considerar pues la historia del paciente, por supuesto. Con mucha frecuencia puede haber diabetes, ¿de acuerdo? Tenemos que confirmar la proteinuria que ya vimos en una tira. Tenemos que, y para ello, ¿qué dijimos que es? Pues un acercamiento o una aproximación razonable es considerar la relación proteinuria-creatinuria, ¿de acuerdo? Proteína-creatinina. Tiene que ser mayor a 40% a 0.4, ¿de acuerdo? Pero, bueno, al final del día, si les dicen, ¿cómo lo confirma? ¿O cómo llega ello de forma definitiva? La recolección, que es, aunque poco factible, es necesaria en muchas ocasiones. ¿De acuerdo? Un panel de lípidos para ver la hiperlipidemia,
y aquí podemos ver entonces las diferentes situaciones que se deben considerar. Por ejemplo, lupus, ¿no? Síndrome nefrótico. ¿Qué tipo de nefropatía? Dijimos, membranosa, en el contexto de lupus, ¿de acuerdo? Y entonces, considerando algunas de las patologías más frecuentemente asociadas, la membranosa, hay una membrana basal característicamente engrosada y en la forma del penacho está conservada, ¿no? ¿Por qué está conservada? Porque no hay proliferación. La arquitectura de alguna forma se conserva, con excepción de la membrana basal. Se presenta en el 30% o es causa el 30% de los casos asociado a HLA-DQ1. Se divide en primaria y secundaria. Dentro de la secundaria es la más frecuentemente asociada a síndrome nefrótico y lupus. Y hay tumores sólidos como carcinomas, ¿no? Que es lo que decíamos, para la membranosa. Y ahorita vamos a comentar la otra, creo que son linfomas. Hay riesgo de trombosis, 10 a 30% de los casos, por el mecanismo que ya comentamos. Por tanto, sí está indicado anticoagular al paciente de forma profiláctica, ¿de acuerdo? Y hay que dar el tratamiento de elecciones con prednisona, y en los casos donde haya una refractariedad o un curso agresivo, se puede usar ciclofosfamida. ¿De acuerdo? Y bueno, en casos graves es controversial, pero en algunos casos se da ciclofosfamida, sobre todo cuando la proteinuria es mayor a 8 gramos. Focal y segmentaria. La focal y segmentaria es otra de las glomerulopatías más frecuentemente asociadas al síndrome nefrótico. Hay esclerosis y alinosis segmentar glomerular, y en menos del 50% de los glomérulos vemos, o sea, del total de los glomérulos vemos afección. Eso la convierte en segmentaria, ¿de acuerdo? Entonces, y esta es la foto característica, ¿de acuerdo? Que donde no se ven afectados el 100% de los glomérulos. Se representa el 40% de las causas de síndrome nefrótico, o sea que si hablamos de las primarias, ¿cuál es la más frecuente? Focal y segmentaria. Seguida por primarias, seguida por membranosa. En adultos, perdón, porque ya vi que aquí Luis me hizo, bueno, no que era cambios mínimos. En niños es cambios mínimos. En los adultos, cambios mínimos, ¿qué porcentaje más o menos 20%, 10 a 20%. Es que depende un poquito las series, pero 10 a 20% se maneja. Muy bien. Dime. Cuando hicimos el examen de falso verdadero, había una oración que decía: la glomerulonefritis membranosa es la causa más frecuente de síndrome nefrótico. Asociada al lupus. Entonces, por eso era verdadero. Asociada al lupus. Asociada al lupus. Si no, es focal y segmentaria. Sí. Sí, en el contexto del lupus, y eso es de pregunta de nutrición típica, en el contexto del lupus, ¿cuál es la nefropatía más frecuentemente asociada o la glomerulopatía más frecuentemente asociada a síndrome nefrótico? La membranosa. Focal y segmentaria. Como las primarias, ¿no? Primarias. Bien, entonces tenemos que puede haber en esta característicamente, a diferencia de las otras formas, tiene mayor tendencia a la hipertensión, y a 10 años la mitad termina en enfermedad renal crónica, ¿no? Esto el pronóstico no es tan bueno, porque si bien no tiene un curso rápidamente progresivo, en 10 años evoluciona a enfermedad renal crónica. El tratamiento también es inmunosupresor con prednisona, ¿de acuerdo? Cuando hay secundaria se asocia a linfoma, lo que te había comentado, linfoma, obesidad y heroína. Característicamente las tres causas que te preguntan en nutrición son heroína, los drogadictos, VIH y linfoma. Menos frecuente para obesidad, y bueno, en niños sí se suele asociar a reflujo vesicoureteral, ¿de acuerdo? Muy bien, cambios mínimos, ¿no? La enfermedad más prevalente, la glomerulopatía más prevalente en niños. No hay cambios a la luz microscópica de luz, al microscopio de luz, pero sí encontramos un borramiento de los podocitos a la microscopía electrónica. Entonces tenemos que representa el 20% de las causas de síndrome nefrótico en adultos, 10 a 20%, en el caso del curren de reumatología,
trae 10%, por eso comentaba que es correcto lo que comentaba, y seguramente también en el Pocket viene algo así, ¿no? 10% más o menos, que sí, pero es de 10 a 20% en adultos. En niños, ¿qué porcentaje es? 90%, ¿no? En niños 80, 90%, o sea, es muy frecuente. Normalmente, la forma secundaria se asocia a INES y a linfoma, pero más característicamente a INES. Difícilmente hay hipertensión y normalmente el pronóstico es, así como para la focal y segmentaria es de las tres la de peor pronóstico, esta es la de mejor, ¿vale? Ese es súper buen pronóstico, ¿no? Es respuesta a esteroides en el 90% de los casos, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos lo siguiente, tenemos la patología, la frecuencia, aquí contestando un poco a tu pregunta, frecuencia general de las primarias, 40% para focal y segmentaria, membranosa 30% y cambios mínimos 20%, ¿de acuerdo? La patología, pues el engrosamiento de la membrana glomerular. Aquí vamos a encontrar esclerosis y alinosis segmentaria que afecta a menos del 50% de los glomérulos. Y aquí hay borramiento de los podocitos, ¿no? Las soluciones, pues aquí con AINES, pero con virus de hepatitis B y C. Ojo, virus B es importante. Y tumores sólidos como carcinoma. Acá linfomas, heroína, decíamos, reflujo vesicoureteral y VIH. Y acá cambios mínimos, AINES y linfoma, pero más lo que preguntan con mucha frecuencia es AINES. Y otras características, mayor riesgo a trombosis. Todas estas, por causar con síndrome nefrótico, aumentan el riesgo para trombosis. De todas ellas, la que más asocia trombosis es la membranosa. Mayor lesión a enfermedad renal crónica, efectivamente, y mejor respuesta a glucocorticoides. La de mejor pronóstico, la de peor pronóstico. La nefropatía diabética, pues una causa importante de síndrome nefrótico, no tanto por la frecuencia con la que se asocia en sí mismo el síndrome nefrótico, sino por la prevalencia de la enfermedad, la prevalencia de la diabetes y por tanto de la nefropatía diabética. Y los nódulos característicos, de hecho patognomónicos, decíamos que hay pocas cosas patognomónicas en medicina, esto se da como un hallazgo patognomónico de Kimmelstel-Wilson, se presentan en un porcentaje que va más o menos del 40 al 50%, ¿de acuerdo? Normalmente este 10% es de forma inicial, pero puede llegar hasta el 50%, ¿de acuerdo? Es más frecuente en diabetes tipo 1 o tipo 2. Tipo 1, es más frecuente en diabetes tipo 1, muy bien. Y bueno, continuando con la nefropatía diabética, esta es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal. No siempre es a través de síndrome nefrótico. Lo importante aquí es que en el curso de la enfermedad, la diabetes, con mayor frecuencia de la estimada, se presenta como síndrome nefrótico, ¿de acuerdo? Eso es importante. Representa 30-40% de los pacientes que necesitan sustitución de la función renal, eso hablando de la nefropatía diabética en general. ¿Y cuál es la principal causa de muerte? Riesgo cardiovascular, ¿no? Diabetes tipo 1, 25-40%, diabetes tipo 2, 10 a 25%. ¿De acuerdo? Esto es bien importante. Y los estadios, normalmente, los estadios de qué, ¿cómo se llama la clasificación que dijimos? Mogensen se han correlacionado con la clasificación de Cadigo. Y dice que en el estadio 1 hay hiperfunción o aumento de la filtración glomerular, en el 2 hay lesión renal con aumento del grosor de la membrana basal y mesangio, sin signos clínicos, ¿se acuerdan? Dijimos de albúmina. Ya en el estadio 3 hay albuminuria, quizá esta sea una buena forma de considerarlo. En el estadio 3, albuminuria, aquí hay hiperfusión o hiperfiltración, aquí hay daño sin que haya albuminuria, y aquí hay la fase franca de proteinuria. Normalmente más de 200 e incluso más de 300. Y la etapa 5, la enfermedad renal crónica terminal o donde ya hay esclerosis. El tratamiento pues es sintomático, se debe controlar la diabetes y la gran mayoría de las veces por la edad del paciente, por el antecedente de diabetes no requiere biopsia. ¿Cuándo se le indica una biopsia? Cuando tiene un curso atípico y tiene un curso o rápidamente o progresivo o bien con un deterioro más rápido
o tiene otra afección sistémica que nos hace dudar el diagnóstico de diabetes. Entonces, el tratamiento del síndrome nefrótico para el edema, pues se suele usar furosemide. Aquí está el pero que siempre se le pone, bueno, pero es que si hay hipoluminemia, no se consigue que como el furosemide o la furosemide se transporta en las proteínas, entonces no tiene el mejor efecto. Bueno, pero aún así, cuando hay datos de hipervolemia, y sobre todo cuando esta es grave, se recomienda furosemide. Las tiazidas pueden ser una opción, ¿no? Y bueno, también hay prevención o deterioro, para prevención del deterioro de la función renal, podemos utilizar IECAS y ARA. Son los fármacos por excelencia. ¿Cuál es la meta? Una proteinuria menor a 1 gramo. Con fines de examen nacional, una proteinuria menor a 1 gramo. ¿De acuerdo? Y el tratamiento específico es hacia prednisona e inmunomodulador. ¿De acuerdo? Bueno, también se puede, para disminuir el riesgo, estatinas y anticoagulación profiláctica. Tratamiento sobre todo cuando la enfermedad de base lo justifique. 1 gramo. Es que decía 1 a 0.5, estaba al revés, pero es 0.5 a 1 gramo, pero con fines de NAR es 1 gramo. ¿De acuerdo? El síndrome nefrítico pues, se caracteriza por proteinuria no nefrótica, hematuria glomerular, o sea, la presencia de ¿qué? Acantocitos en más del 5% y la presencia de cilindros hemáticos, hipertensión y disminución de la filtración glomerular. Es la que más cercanamente se asocia a un comportamiento rápidamente progresivo, ¿de acuerdo? En cuyo caso tendremos que pensar en Busch-Pasteur o Pauci inmune, ¿de acuerdo? Y tenemos entonces que normalmente tenemos varios tipos y las podemos considerar que consuman o no consuman complemento. Dentro de las que consumen complemento están la postestreptocócica y la membrana proliferativa. Y dentro de las que no consumen complemento está la glomerulonefritis fibrilar, una forma rara, y la nefropatía por IgA, que es bastante frecuente. Dentro de las asociadas a enfermedades sistémicas, pues está la asociada al lupus, que característicamente consume complemento, y está la púrpura de Henoch y la nefropatía por IgA, que no consume complemento, ¿de acuerdo? Y tenemos entonces aquí el panorama general es ANCAS positivo, pues pensamos en las Pauci inmunes, antimembrana basal glomerular, pensamos en, sobre todo si hay afección pulmonar también, Busch-Pasteur, ¿no? Y pacientes con inmunocomplejos, podemos pensar en otras, y sobre todo cuando hay consumo de complemento, podemos pensar en membrana proliferativa y también en lupus y en crioglobulinemia. Cuando el complemento está normal, decíamos IgA, púrpura de Henoch y la forma fibrilar, que es bastante rara, bastante rara. No, la verdad no es esto que la pregunten mucho en nutrición, pero bueno, hay que saber esto. Como una rareza, ¿no? Nefropatía lúpica merece especial atención. Se presenta en 50% de los pacientes con LES. Lo que siempre se ha dicho, el lupus cuando afecta el riñón, se apaga, ¿no? Pero se apaga a veces a un precio muy alto porque puede dejar al paciente con enfermedad renal terminal. El 25% de hecho se presenta en este caso con necesidad de sustitución de la función renal. Es más frecuente en mujeres, como ustedes saben. También la nefropatía, por tanto, se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre los 20 y los 40. O sea, deja al paciente incapacitante. Se puede presentar como síndrome nefrótico o como síndrome nefrítico. Cuando es como síndrome nefrótico asociado a la nefropatía membranosa, ¿de acuerdo? Y el tratamiento es de la enfermedad subyacente, así como la nefroprotección. En este caso damos con frecuencia esteroides y ahorrador de esteroides de manera concomitante. Y tenemos los 6 tipos de la Organización Mundial de la Salud, mesangial con cambios mínimos, normalmente no hay un tratamiento específico, y la creatinina suele ser normal, así como los grados de proteinuria. En la mesangial proliferativa hay microhematuria y proteinuria,
y normalmente se puede asociar un IECA. La proliferativa focal es el grado 3 o tipo 3 de la OMS y suele asociarse con hematuria, proteinuria franca e hipertensión. Normalmente puede responder a micofenolato de mofetilo, como decía en alguna ocasión. La proliferativa difusa también suele responder a micofenolato de mofetilo. De hecho, para la nefropatía lúpica, en lupus y en México, el principal medicamento es el micofenolato de mofetilo, ¿de acuerdo? O metilmicofenolato. Y para la membranosa, normalmente también damos micofenolato y aquí consideramos la posibilidad de anticoagular al paciente por la probabilidad de que se asocie a síndrome nefrótico. Y la esclerosante, pues el tratamiento sustitutivo de la función renal. Esta es la de peor pronóstico, evidentemente, ¿de acuerdo? Considerando el complemento normal o el complemento alterado, debemos considerar que las que cursan con complemento normal son nefropatía por IgA, púrpura de Henoch y la glomerulonefritis fibrilar, la más rara, ¿no? Y tenemos que dentro de los criterios de la púrpura de Henoch, ¿puede dar Henoch en adultos? Sí, es mucho más raro. Se puede presentar, de acuerdo con una serie, hasta en el 5 a 10% de los casos, casi siempre es en niños. ¿Y cuáles serían los datos más característicos? Dolor abdominal, púrpura palpable, ¿qué más? Hipertensión, hematuria, y si hacemos artralgias, ¿qué vamos a encontrar en los vasos en estos pacientes? Depósito de IgA, perdón. Y el hallazgo característico es vasculitis leucocitoclástica. Vasculitis leucocitoclástica con depósitos de IgA, ¿de acuerdo? Y entonces, estos son los criterios del Colegio Americano y es característica en niños. Entonces, ¿consume o no consume complemento? No. ¿Cuál es la otra que no consume complemento? IgA, ¿de acuerdo? Muy bien. Y tenemos a las rápidamente progresivas. ¿En qué pensamos cuando decimos rápidamente progresivas? Membrana basal y pausinmunes, ¿no? ¿Por qué se les llama pausinmunes? Porque no se encuentra al microscopio un depósito. Entonces, pausi significa sin o en ausencia de, ¿de acuerdo? Y se pensaba antes que no estaba mediada inmunológicamente. Por supuesto que hay una medición inmunológica, ¿de acuerdo? Entonces, se llaman, o son las llamadas vasculitis de pequeñas bancas, ANCAS positivo, ¿de acuerdo? Y tenemos la enfermedad antimembrana basal, que hay anticuerpos contra qué tipo de colágena? Tipo 4, colágena tipo 4. Vamos a encontrar semilunas, va a haber hipercelularidad y compresión central del glomérulo, esto se me refiere como algo característico, pero lo más característico es que la inmunofluorescencia va a haber un depósito lineal. Aquí se puede observar un depósito lineal por inmunofluorescencia. Causada por anticuerpos dirigidos contra colágena tipo 4, y se presenta en riñón y pulmón, en cuyo caso, cuando hay un curso florido de enfermedad renal rápidamente progresiva o glomerulonefritis rápidamente progresiva y hemorragia pulmonar, se llama síndrome de Goodpasture. Es más frecuente en hombres menores de 40 años, va a haber anticuerpos antimembrana basal y bueno, característicamente hay hematuria macroscópica y síndrome nefrítico. Dijimos ya que las rápidamente progresivas son más cercanas al síndrome nefrítico. El tratamiento es con plasmaferesis y con glucocorticoides más citotóxicos como puede ser ciclofosfamida, sobre todo cuando tienen este curso tan agresivo, que en el Goodpasture es bastante frecuente. Dentro de las ANCAS positivas vamos a tener que hay hipercelularidad periférica, también va a haber compresión central, pero aquí lo característico es que la inmunofluorescencia, como comentaba Ramón, no se observan depósitos glomerulares, por eso se le llama pausi inmune. Y entonces dentro de las vasculitis ANCA positivas tenemos varias y nos vamos a orientar de acuerdo a la afección a algún sitio predominante. Wegener o granulomatosis con polangitis cuando hay afección a nivel de tracto respiratorio superior e inferior. Churg-Strauss cuando hay afección de Churg-Strauss cuando hay asma y eosinofilia, ¿de acuerdo?
y puede haber granulomas. Y poliarquitis microscópica, cuando es la que más frecuentemente afecta a pulmón. ¿Y cómo se ven los infiltrados? Se ven como infiltrados parcheados, ¿no? O con parches. Y bueno, también da una hematuria macroscópica y síndrome nefrítico y lesión renal aguda de instauración rápida o que evoluciona de manera muy agresiva. Puede haber afección pulmonar y afección otorrinolaringológica, ¿no? El tratamiento es con glucocorticoides y en las formas graves, de por sí es una presentación grave, pero en las formas graves, ciclofosfamida, ¿de acuerdo? El síndrome de hematuria proteinuria, bueno, pues consideramos aquí a los pacientes con nefropatía por IgA, síndrome de Alport, nefropatía por membrana basal fina. Y tenemos que la más característica de todas estas es la nefropatía por IgA. Es la glomerulofritis más común a nivel mundial en cuanto a prevalencia y es más frecuente en hombres. Está elevada en el 50% de los casos la IgA y se puede asociar como a síndrome de Henoch causando una púrpura, artritis, dolor abdominal. De hecho, es una asociación frecuente. Púrpura, artritis, dolor abdominal. ¿Qué tipos de articulaciones son más frecuentemente afectadas? Tobillos. Los tobillos son muy frecuentemente afectados, los miembros pélvicos. ¿Se acuerdan que era una pregunta en el paciente con dolor articular? ¿Qué miembros están afectados? ¿De acuerdo? Y tiene un riesgo de 25% de terminar en enfermedad renal crónica terminal también. El tratamiento pues es trasplante, y tratamiento de soporte. Se suelen dar IECAS y curiosamente en este tipo de nefropatía no se ha visto que haya una respuesta adecuada a los inmunosupresores o a los inmunomoduladores, ¿no? En algunos casos se ha visto que incluso pueden asociarse a un deterioro o un curso más agresivo o deleterio de la enfermedad, ¿no? Y entonces el mecanismo por el que tanto la enfermedad de membrana basal fina como el síndrome de Alport como la IgA pues puede causar daño es en el caso de la IgA por autoinmune. Aquí lo característico es que hay una membrana basal muy delgada, menos de 250 nanómetros, y aquí hay una mutación del gen colágena tipo 4. La presentación aquí se presenta como una hematuria y característicamente una infección de vías respiratorias. Entonces, cuando nos hablan de infección de vías respiratorias, hay que preguntarnos si el paciente tiene hematuria, pero en este caso podría ser, y ahí tenemos que considerar el tiempo post-streptocócica, IgA, y la otra es Henoch también, ¿de acuerdo? Entonces, puede presentarse como hematuria sintomática y en el caso del síndrome de Alport, hematuria, enfermedad renal crónica e hipoacusia. Otros trastornos o otras características es la glomerulonefritis más común y está aumentada la IgA. Aquí la de membrana fina se presenta en forma autómica dominante y aquí el síndrome de Alport ligado al cromosoma X. Y para finalizar, continuamos con el abordaje del paciente. La pregunta pertinente es, ¿tiene una albúmina mayor al 40% del total de proteínas excretadas? ¿Tiene proteinuria o creatinuria con una razón mayor a 0.4? ¿O tiene una hematuria tipo glomerular o con acantocitos mayores al 5%? ¿O un sedimento activo con cilindros hemáticos? No, pues se evaluará otra causa. Entonces hacemos una electroforesis, puede ser, y consideramos enfermedad por cadenas ligeras. Si es el caso, hay un mieloma. Si no es el caso, puede ser una nefritis intersticial. Como posibilidades generales. Si sí es el caso, entonces estamos ante una glomerulonefritis y hay que considerar el grado de proteinuria. Si es mayor a 3.5, tenemos que considerar síndrome nefrótico. ¿Y cuáles son las tres principales causas de síndrome nefrótico? Cambios mínimos, membranosa y glomerulosclerosis focal y segmentaria. Muy bien. Y cuando se trata de cuando no cumple el criterio de la proteinuria de síndrome nefrótico, podemos considerar una hematuria proteinuria. Si hay sospecha de afección sistémica, bueno, tratamos de acuerdo al caso, pero si no la hay, en ese caso estaríamos pensando en una nefropatía por IgA, síndrome de Alport
o la membrana, nefropatía con membrana o por membrana fina. Por otro lado, en el caso de la hematuria glomerular, que se asocia a síndrome nefrótico, o sea, va a haber hipertensión, la proteinuria no llega a ser mayor a 3.5, pero hay hematuria con cilindros hemáticos. Entonces, ante esta situación de síndrome nefrítico, lo que consideramos es, si hay deterioro rápido, pues una rápidamente progresiva. Y aquí es o ANCAS o pausinmunes, o bien anticuerpos antimembrana basal. Por el otro lado, si no tiene este curso, puede ser con afección de complemento, en cuyo caso pensamos en una post-streptocócica o en una membrana proliferativa, o también asociada al LES, un tipo menos frecuente, creo, globulinemia, o con complemento normal, IgA, púrpura de Henoch, o la rara, que decíamos que es la fibrilar. Y ese sería el abordaje del paciente con glomerulopatía, paciente que debuta con hipertensión arterial, edemas, hematuria, proteinuria moderada y ANCAS positivos. La imagen procede de la biopsia renal practicada. El estudio mediante inmunofluorescencia no demuestra anticuerpos antimembrana basal ni complejos inmunes. ¿Cuál sería su primer diagnóstico? ¿Cuál? Pues esta, ¿no? La glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo pausinmune. Paciente de 12 años que acude a urgencias por artralgia, dolor abdominal y hematuria macroscópica, 2 días después de haber sido diagnosticado de amigdalitis, además de petequias y en miembros inferiores. A su ingreso, la creatinina sérica es de 2 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Púrpura